Hola y buenas noches. Soy Gaspar CH Virto y esto pues no tengo muy claro si es la aula cítara de música especulativa o la lira de Orfeo, la lira órfica. Estoy ahora en proceso de decisión del nombre, por extraño que parezca, pero en cualquiera de los casos, a todo oyente, quiero que si tiene interés por estos temas se ponga en contacto conmigo a través del correo liraorfica@gmail.com y a través, y me comente que le suscite interés. La intención es clara, para generar una comunidad en torno a la música especulativa. Así que, oyente, si te interesa, pues contacta conmigo, que estoy reclutando gente para generar una comunidad. Bien, vamos a entrar en el tema. Esto es Música y Mística, el volumen 5, y el tópico es Kepler. Johannes Kepler. Kepler, que nació en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que fue el Segundo Reich. En concreto nació en Weiderstadt y murió en Ratisbona. Él nace a finales del siglo XVI y muere en el 1630, en el siglo XVII. Es un hijo de su tiempo, un tiempo de ebullición astronómica y un tiempo de ebullición de los comienzos en el mundo protestante de lo que después va a ser la ciencia, una época también que preconiza una ruptura con la tradición mágica o imaginativa, ¿no? que tanto nutrió en el Renacimiento en países como España, como Italia. Y bueno, a fin de cuentas es considerado uno de los mayores científicos de la historia. A colación de esto, en cualquier biografía que leáis, veréis cómo subraya astrónomo y matemático. Él efectivamente tenía un don para las matemáticas y una afición loca por la astronomía desde el principio, que lo llevó a desarrollar un don por ella. La cuestión es que estas definiciones están, por supuesto, vinculadas al pensamiento ilustrado de después, ¿no? La realidad contextual de la época es que él era astrólogo junto con astrónomo, que era lo mismo, puesto que se vinculaba a los movimientos de los astros digamos, un vínculo con lo divino, valga la redundancia. Este vínculo con lo divino tendría un eco en el hombre, ¿no? Es aquello del macrocosmos y el microcosmos. Con lo cual la astrología tenía ese sentido de entendimiento, ¿no? De herramienta de entendimiento del hombre, del microcosmos. El interés también así un poco soslayado de Kepler es por la música. Newton a la alquimia, Kepler probablemente a la música y a la astrología. Aquí nos ocupa la música, aun sin desdeñar de conexiones y sincretismos con otros arcanos, ¿no? Pero la música para Kepler significaba la confirmación del orden del mundo. En su obra Harmonices Mundi lo refleja así. Bien, previamente y a modo de introducción de su pensamiento o de la gran aportación que hizo a la música, citarle una frase. Dice: en las proporciones de los movimientos planetarios aparentes, como si los observadores estuvieran en el Sol, se expresan los grados del sistema de las notas de la escala musical, así como los modos mayor y menor. Viene esto a decir que cómo están configurados los planetas según el Sol, es decir, el modelo heliocéntrico, el modelo de Copérnico, pues existiría una correspondencia con las razones numéricas de los intervalos musicales. Recordar, y aquí además puedo citar varios de los podcasts de este canal, que la música se expresa en intervalos proporcionales
siendo las proporciones 2:1, 3:2, 4:3, etc., la sucesión también presente en la naturaleza como armónicos. Y bueno, pues estas razones y derivadas de estas razones con mayor complejidad sería lo que se encontró Kepler. Esto es realmente revelador y fascinante, y nos meteremos más después. Vamos a seguir hablando un poco de él. Pues él nace en el Segundo Reich, en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, y vive, bueno, pues una vida intensa, siempre buscando el desarrollo suyo como matemático, y bueno, pues no es un personaje exento de oscuridades. A su madre la quisieron condenar por bruja y él la defendió hasta las últimas consecuencias. Esto es un hecho muy, muy interesante. Ella al final, bueno, pues salió liberada o absuelta, o como quiera que fuera la nomenclatura entonces, y ella, bueno, pues murió al poco después, pero libre de estigma. Bueno, ya hemos puesto un poco en contexto histórico, en el lugar, en el mundo protestante. En la biografía, bueno, pues uno se puede extender o simplemente puede recurrir a 100.000 biografías que existen, empezando por la de Wikipedia mismamente. La obra clave para nosotros, para el músico especulativo, es el Harmonices Mundi. La armonía del mundo, la armonía de los mundos. La armonía del mundo, perdón. Bien, leo citando una introducción de Jocelyn Godwin acerca de esto. Dice: la obsesión de Kepler por las armonías musicales, como la de Newton por la alquimia, parece ser, para una mentalidad convencional, una limitación por parte del gran científico. Sin embargo, lo que los hace grandes es precisamente su libertad respecto a esas ideas convencionales y su apertura a otras dimensiones del problema. Las recientes investigaciones de Rudolf Haase muestran que el predominio de intervalos armónicos en el sistema solar, según lo descubrió Kepler, no solo sobrepasó con mucho cualquier expectativa aleatoria, sino que se ve reforzada por las mediciones de los planetas exteriores que todavía no se habían descubierto en la época de Kepler. Así pues, Kepler estaba en lo cierto, y a nosotros nos corresponde sacar las conclusiones apropiadas para nuestro tiempo y nuestras convicciones. Bien, por empezar por el final, a los planetas a los que se refiere que todavía no estaban descubiertos, efectivamente, Urano se descubrió a lo mejor me equivoco, pero creo que en el siglo XVIII, en 1700 algo. Y ya de ahí en adelante, Neptuno y Plutón. Neptuno creo que se descubre en el 19 y Plutón en el 20. Así lo tengo más o menos recordado, aunque no está fresco. Luego, otra cuestión que... Vale. Bueno, la cuestión de los intervalos. En ello habrá que ahondar. La cuestión de los intervalos, bueno, pues está citada, ¿no? Pero básicamente contaríamos con la siguiente idea, más que nada, ya que no pretendo extenderme con cuáles son todos los intervalos. La idea es que la diferencia de vibración entre dos notas, cuánto aumenta la vibración de una con respecto a otra, viene dado por una razón numérica, una proporción, un denominador y un denominador multiplicando esa vibración, esa frecuencia. De tal forma que el paso de una nota a otra viene dado por una razón numérica que es en sí vinculada a lo perfecto, ya que son números enteros. Y los números contienen ideas, según el pitagorismo, el 1, el 2, el 3, etc. Ahí está un poco el orden natural y el orden divino. Pues en la cuestión de los modos mayores y menores que comentaba en la frase inicial de Kepler, pues efectivamente, conforme vayamos haciendo el proceso de
de obtención de, digamos, esas escalas, pues se verá en qué consiste. Vamos al meollo. Kepler es conocido por las tres leyes que comienzan diciendo que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas. Esto lo supo gracias a estudiar y mucho a partir de las observaciones de Tycho Brahe, o Tycho Brahe, como se pronuncie, que fue el astrónomo matemático que le precedió como matemático de Rodolfo II y que fue también un personaje en estos campos. Gracias a sus observaciones, las observaciones de Brahe con respecto a la órbita de Marte, sobre todo, que es ligeramente más elíptica que el resto, pues Kepler, que partía de la idea de que todo debía ser circular, puesto que pertenecería a un orden divino y de la divinidad la perfección es el círculo, pues comenzaría el estudio por el círculo dándose cuenta de que no era posible. Esto le acarrearía una crisis de fe, pero que resolvería después buscando la fórmula, buscando la figura adecuada. La encontró en la elipse. Así pues, la primera ley de Kepler formula que las órbitas de los planetas describen elipses cuyo foco está en el Sol. Kepler era un seguidor de Copérnico. El sistema copernicano, más que de Copérnico, del sistema copernicano. Y ya aún en su época todavía mucha gente, por no decir que en teoría la mayoría, estaban funcionando con el modelo geocéntrico, no el heliocéntrico. Bueno, en cualquier caso, también esto tiene que ver con que había un vínculo muy fuerte con las ideas platónicas y neoplatónicas entonces, con lo cual pues no solamente era una idea física de que la Tierra tuviera que estar en el centro, sino que el hombre, la Tierra, eso era el centro de la creación. Es una especie de mezcla entre lo físico y lo metafísico que reinaba entonces, ¿no? De este mundo, el mundo mágico, el mundo de imaginación, perdón. Vale, la primera ley de Kepler dice eso, la segunda habla de las áreas y la tercera habla de los periodos y los radios. De la segunda se deduce que la velocidad, bueno, para empezar, en la órbita elíptica hay un afelio y un perihelio, siendo el afelio la parte más alejada la parte más alejada del Sol, ¿no? Y el perihelio la parte más cercana. Entonces, habiendo estos dos lugares y teniendo por la segunda ley de Kepler que recorrerse el mismo área al mismo tiempo, es en el afelio donde el planeta va más lento y en el perihelio más rápido. ¿De acuerdo? Hay que quedarse con este dato. Ahora bien, ya sabiendo esto, nosotros imaginemos la distancia, pero no distancia en kilómetros, distancia ya que se trata de es una elipse, pero imaginémoslo como una circunferencia, el ángulo que recorre en grados, minutos y segundos en un día. Un planeta es diferente en el afelio que en el perihelio. Como es menor la velocidad, es menor la distancia que recorre en el afelio que en el perihelio. Entonces, esta cuestión es la base para los cálculos musicales de Kepler. Sí, es un poco complejo, pero no lo es tanto. Vamos a ver, se me acaba de apagar una luz y acabo de encender otra. Seguimos. La cuestión es que en una tabla con todos los movimientos hechos en un día de todos los planetas en el afelio y en el perihelio, tendríamos, por ejemplo, el Mercurio en el perihelio se movería 3 minutos de arco. Mercurio en el afelio, 2 minutos 34 de arco. Etc, etc, etc. Y llegamos a Saturno. Saturno en el afelio,
el más lento, es precisamente el planeta que más lento se mueve. 1 minuto 46 segundos. Bien, Kepler toma a Saturno como referencia. Al ser el más lento, lo toma, si fuera una nota, como la nota más grave y le adjudica la nota Sol. Esta adjudicación, hasta donde yo he podido averiguar, estaría influida por influida por Robert Fludd, o si acaso bebiendo de la misma fuente que Robert Fludd, que es esa gamma como nota original, ¿no? Monocordio divino. Bueno, la gamma que yo imagino realmente que es por Robert Fludd. La gamma es de la G, la G es de God, y Fludd era inglés, y Fludd era Rosacruz. Entonces probablemente haya algún tipo de relación ahí esotérica. Cualquiera de los casos, bueno, pues toma la nota Sol y dice, bueno, pues si esta es la nota Sol, vamos a ver qué pasa con el resto. Aquí es donde se relacionan unos arcos con otros arcos. Por ejemplo, el afelio de Júpiter, que es 2 minutos 15 segundos, eso recorre en un día con respecto al Sol, es dividido por el afelio de Saturno, que es 1 minuto 46 segundos, y da 1,25 aproximadamente. 1,25 es la razón de 5 a 4. 5 a 4 en música es la tercera mayor. Es decir, que si Saturno es un Si, Júpiter sería una tercera mayor por encima. O sea, perdón, si Saturno es un Sol, Júpiter sería una tercera mayor, sería un Si. Estos cálculos se repiten con todos los parámetros y acaban otorgando la siguiente escala. De nuevo, recalco que el afelio de Saturno ha sido tomado como referencia. La escala sería la siguiente. El afelio de Saturno es el Sol. El La no tiene planeta. El Si es el afelio de Júpiter y el perihelio de Saturno. Esto es muy curioso porque el perihelio y el afelio del Saturno están también relacionados por tercera. Luego el Do sería el perihelio de Marte. El Do sostenido, el afelio de Mercurio. El Re, el perihelio de Júpiter. El Mi, el afelio de Venus, y coincidiría con el perihelio de Mercurio. El Fa sostenido, el afelio de Marte, y el Sol, el afelio de la Tierra. Esto es una escala mayor y a ello se refería en la primera frase. Sol, La, Si, Do sostenido, como si tuviera una nota alterada, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso esa nota alterada pues no sería sino un modo jónico. La cuestión sería que, bueno, pues sigue siendo mayor, modo jónico. Sol, La, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, la sensible Sol. Pues entonces es un Sol mayor o un Sol jónico, según se quiera ver, ¿no? Entonces, bueno, pues poco que decir, ha salido una escala mayor. Esto ya de por sí plantea una síntesis del cosmos que es hermosa. Si no lo he hecho, pero si se cogieran los cálculos para los siguientes planetas, Urano, Neptuno y Plutón, probablemente salieran otras notas y a lo mejor esa vacante desaparecería y la ocuparía un planeta. Esto es algo que se puede hacer. Luego vendría la escala menor que mentaba Kepler. ¿De dónde sale la escala menor? Bueno, pues si se cogió Saturno en el afelio, se coge Saturno en el perihelio, esta vez como la nota Sol, y acaban dando pues perihelio en Saturno Sol, La en el afelio de Mercurio, perihelio de Júpiter el Si, perihelio de Venus y perihelio de Mercurio el Do, etc. Esta escala es menor. El Si bemol, perdón, el perihelio de Júpiter Si bemol. Esta escala continúa hasta el final, responde a un esquema de escala menor. Bien, hasta aquí los que hayáis seguido, enhorabuena porque este tema no era fácil. En cualquiera de los casos, a más que lo escuchéis y a más que indaguéis en ello, más fascinación os va a crear.
puesto que no solo tenemos que, tomando una referencia, aparecen un montón de notas relacionadas musicalmente y son movimientos de planetas, sino que según sea en un lugar o en otro, de esa elipse, de esa circunferencia deformada, ¿no?, que es la elipse, según se coja en un lado o en otro, la escala resultante es mayor o menor. Curiosamente, las dos polaridades que empleamos en música. El objetivo de esto es ilustrar acerca de pensamientos que desde luego no se quedan únicamente en el dato, sino que con ello quieren extrapolar una serie de consecuencias en el intelecto y en la forma de entender el universo que nos rodea, que trascienden lo meramente visible, lo meramente mundano. Este objetivo que perseguía Kepler no era otro que el de alabar a Dios, no era otro que, y no pretendo sonar religioso ni panfletario de ninguna clase, evidentemente, es una realidad. Él pretendía honrar la divinidad mediante el descubrimiento de estos elementos y mediante su divulgación. Entonces, tenemos un personaje digno de su tiempo, y un descubrimiento y una teoría, digamos, una teoría práctica, un pensamiento, ¿no?, desde luego digno de ser analizado una y otra vez. Así que bueno, dejo a quien lo quiera hacer. Es el estudio de qué pasaría si qué nota ocuparía Urano, Neptuno o Plutón en esta escala. De nuevo, para quien no lo haya terminado de entender ese cálculo, se trata del movimiento, de la distancia, más bien de la distancia que recorre en segundos, en grados, minutos y segundos, ¿no?, que en la práctica son minutos y segundos. En grados, minutos y segundos, la distancia de arco que recorre un planeta en un día. Porque si nosotros pensamos un planeta recorre una circunferencia, que no es el caso, que recorre una circunferencia, en la circunferencia de 360 grados, ¿cuánto de eso recorre en un día, no? Pues entonces está cogiendo lo que recorre en un día y lo compara al más lento. Evidentemente, al empezar a contar, y esto ya es un añadido, al empezar a contar por Urano, Neptuno y Plutón, el más lento sería el que gane. El más lento de ellos es Plutón, aunque la órbita de Plutón no sé qué peculiaridad tenía, no recuerdo bien. Si no contamos a Plutón, pongamos el caso, cogemos a Neptuno, este sería el más lento. De tal forma que esa sería la nota base. Quizá salga a escala mayor y menor, quizá no. Esto también tiene su interés, ya que no son considerados estos planetas hasta que son descubiertos, y todos los sistemas de astronomía, astrología que han existido en este mundo por miles de años no han tenido en cuenta esos planetas. Quizá pertenezcan, en buena lógica, deben de pertenecer al mismo orden divino, que diría Kepler, pero si al descubrirlos salen otros modos diferentes al mayor y el menor, bueno, pues eso daría que hablar. Bueno, pues yo creo que esto ha sido suficiente para hablar de Kepler. Insisto, ¿no?, recalco que quien quiera saber más o quien quiera repasar alguna de estas cosas, porque no lo he hecho pensando en que quede un perfecto programa de radio, sino en que quede la idea muy clara. Y aunque en algunos momentos esto resulte crítico, animo a quien quiera, a quien le haya despertado la chispa de interés, que me escriba. Recalco, por lo tanto, que es bienvenido cualquier hombre o mujer que quiera adentrarse en estos parámetros. Así que nada, el email liraorfica@gmail.com,
Si no, pues aulacitarasocial@gmail.com ambos dos. Y bueno, pues estad atentos a otros programas en esta línea. Esto ha sido Música y Mística número 5, Kepler, la armonía de las esferas. Muchas gracias a todos por escuchar y feliz día, feliz semana, feliz mes. Que lo paséis muy bien. Un abrazo pitagórico.